Luego de semanas siguiendo el desarrollo del emulador Folium, finalmente ha llegado al App Store y con este ahora tenemos una alternativa para poder jugar juegos de Nintendo 3DS que vas a poder conseguir directamente en el App Store, y en este video te estaré enseñando cómo funciona mi experiencia de juego y si vale la pena o no. Así que comencemos. El proceso de instalación de esta aplicación es sumamente sencillo, ya que está disponible en el App Store. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video para que lo puedas descargar. Como puedes ver, la aplicación tiene un costo de $4.99, así que sí tiene un costo para poder entrar, pero si quieres utilizar juegos de Nintendo 3DS sin tener que utilizar alternativas como All Store u otros sistemas para poder instalar aplicaciones fuera del App Store, realmente esta es tu única alternativa. Ahora bien, si eres una persona que ya sabe utilizar All Store o sabes otro sistema para poder instalar aplicaciones fuera del App Store, como yo te he mostrado aquí en este canal, puedes ir a la página de ellos, te estaré dejando el enlace acá abajo, y también puedes descargar esta aplicación e instalarla utilizando estos servicios. Así que tienes dos alternativas para poder tener este emulador: uno a través del App Store, que sería obviamente pagando, y uno de forma gratuita, pero tendrías que utilizar algún método para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Y acá abajo también en la descripción de este video te dejo un enlace con todos los sistemas que yo he cubierto aquí en este canal. Bueno, luego de que tengas la aplicación instalada, ya sea a través del App Store o descargándola e instalándola con otros servicios, vamos entonces a abrirla para enseñarte cómo configurarla. Este emulador también tiene acceso al núcleo de Nintendo DS, pero realmente ahí te dejo Delta, es mucho mejor para jugar Nintendo DS. Aquí te estaré enseñando solamente cómo jugar Nintendo 3DS, que es algo que muchas personas están pidiendo, y lo primero que tienes que hacer es asegurarte de tener tu Nintendo 3DS y que entonces también tenga la oportunidad de poder extraer los archivos del sistema operativo y que entonces lo puedas tener en este formato de AES y con este rayita abajo keys. Es muy importante que tengas este archivo extraído de tu consola. Una vez tengas ese archivo y lo muevas a tu dispositivo, vamos aquí a apretar este botoncito, le vamos a dar a importarlo, vamos a buscar el archivo. Recuerda que tiene que estar en .txt, así que asegúrate de tenerlo en ese formato. Vamos aquí a tocarlo, ya añadí ese archivo para poder entonces tener, como quien dice, el sistema operativo de tu consola directamente en tu iPhone o en tu iPad. Hablemos ahora sobre cómo puedes colocar los juegos, y muy importante, y es que al momento de hacer este video solamente permite los ROMs en el formato .3ds, así que asegúrate de extraer de tu Nintendo 3DS los juegos en el formato .3ds para que entonces los puedas importar directamente a este juego. Vamos entonces aquí a apretar el botoncito de más para poder entonces buscar los juegos. Como mencioné, estaremos utilizando el formato de .3ds, así que asegúrate de que esté en ese formato y lo vas a tener que colocar aquí en la carpeta de Citrus, que sería el núcleo que estamos utilizando para poder jugar Nintendo 3DS, y tienes que colocarlo aquí en la carpeta de ROMs. Por ejemplo, aquí yo tengo el juego de New Super Mario Bros. Que está en el formato de .3ds. Vamos entonces aquí a dejar el dedo apretado, le doy aquí el botoncito de mover y vamos ahora a buscar la carpeta que se crea automáticamente de este emulador. Buscamos aquí Folium, vamos a Citrus y bajamos hasta la parte de ROMs, y aquí entonces vamos a mover ese ROM y vamos ahora a ir directamente a este emulador. Te puedes deslizar hacia abajo para como refrescar y actualizarlo, y como puedes ver ahora ya tenemos este juego añadido a este emulador. Para jugar estos juegos simplemente puedes tocar aquí el juego, tenemos aquí un botoncito de 3 puntos para poder borrarlo. Como este emulador todavía está en su etapa bastante primaria, realmente acaba de llegar este fin de semana, así que todavía no hay muchas opciones para poder jugar, pero simplemente tocas el juego y vas a entonces poder abrirlo directamente aquí en este emulador. Y como puedes ver, aquí tenemos los controles para poder jugar, también podemos tocar la pantalla táctil obviamente para poder jugar, y una vez más no hay muchas opciones a la hora de jugar, así que ten eso en consideración al utilizar este emulador. Y aquí entonces tenemos los controles en la parte inferior, también funciona de forma horizontal, te estaré enseñando cómo funciona ahora. Como puedes ver, el emulador también funciona de forma horizontal y puedo tocar aquí la flechita para poder entonces seleccionar elementos en la pantalla, puedo tocar los botones, realmente todo funciona bastante bien. La única parte diría que es un poco problemática es esta parte de los botones de dirección, porque aunque el Nintendo 3DS tiene como una palanca, por el momento a la hora de hacer este video no tenemos una palanca, pero si tocas en el medio vas a entonces poder deslizar tus dedos para que entonces sí funcione como una palanca. Por ejemplo, aquí tengo el juego de Pokémon Ultra Sun y aquí me puedo mover, y puedes ver que si hago así como que es un poco difícil de poder moverlo. La forma más fácil sería que dejes apretado en el medio y que entonces te deslices así sobre esta palanca, para que esta palanca virtual realmente que no estás viendo, y que entonces puedan moverte de esta manera. Aquí también puedes ver un poquito el desempeño de este juego bastante retante como Pokémon Ultra Sun, que realmente es un juego que
requiere mucho poder y puede funcionar bastante bien, aunque cabe la pena recalcar que estoy utilizando un iPhone 15 Pro en este modelo. Hablemos ahora sobre la experiencia de juego y vamos a abrir otra vez Pokémon Ultra Sun para que puedas ver cómo entonces se ve cuando está empezando. Y es que este tipo de emulador de Nintendo 3DS requiere mucho desempeño, y en esta parte inicial donde se ve la animación puedes ver que está corriendo sumamente lento. Obviamente cuando entro al juego aquí aprieto la A y entonces empiezo a moverme en la interfaz, y como pudiste ver anteriormente el desempeño es bastante decente, pero una vez más no es un desempeño súper bueno y súper estable. Aquí se está moviendo bien, pero recuerda, estoy utilizando ahora mismo el teléfono más poderoso que Apple vende, así que tenga eso en consideración. Otro juego popular que quizás muchas personas van a querer jugar sería Mario Kart 7, y este juego también funciona bastante bien, por lo menos en mi iPhone 15 Pro Max. Hay algunas partes que quizás se ve un poquito lento y te estaré mostrando cómo se ve el desempeño. Bueno, aquí ya estoy en una carrera y sin duda alguna va el desempeño bastante bien. Se ve, no tengo aquí los FPS, pero creo que sin duda alguna está corriendo prácticamente sin ningún problema. Pero cuando ya me acerco quizás estos bloques y hay muchos elementos, vas a poder ver que realmente se ve un poquito lento de cómo realmente se ve el juego de forma real. Así que ten eso en consideración a la hora de jugar este tipo de juegos, porque pues quizás Mario Kart 7 no es el mejor desempeño que tiene, aunque por lo menos en mi iPhone 15 Pro Max funciona bastante bien, aunque ten en consideración que tu teléfono se va a calentar bastante al utilizar este tipo de emuladores. En el caso de New Super Mario Bros. 2, es un juego que no requiere mucho desempeño, pero sin duda alguna hay veces que quizás corre un poco más lento de lo que sería en la consola real. Ahí vimos como un poquito de lentitud, pero de forma general funciona bastante bien. Pero una vez más, en el teléfono más poderoso de Apple. Ahora que te he enseñado un poquito más de cómo es el desempeño de algunos juegos, déjame contarte sobre otras limitaciones de este emulador. De forma general, yo te diría que este emulador de Folium funcionaría mayormente en equipos como el iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 Pro y obviamente en este iPhone 15. Realmente debajo de eso va a ser un poquito difícil el desempeño de este emulador, porque cabe la pena recalcar que para poder jugar estos juegos de Nintendo 3DS en el poder completo y que se vea súper fluido, debes activar la función de JIT. Ya yo te he enseñado anteriormente cómo puedes activar eso para tener un mejor desempeño a la hora de jugar juegos de Nintendo 3DS, como vimos anteriormente con el emulador Limón. Así que si no activas el sistema de JIT, realmente vas a tener un desempeño inferior comparado con otras alternativas de otros emuladores. Otra de las limitaciones ahora mismo de este emulador es que, como puedes ver, pues realmente los botones son bastante limitados y no tenemos muchas opciones. No hay skins como tienes en Delta. A la hora de rotar el teléfono, pues sí se ve bastante bien, pero no puedes controlar cómo se ven las pantallas y el tamaño de ellas, y los botones tampoco puedes configurarlos ni hacer nada al respecto. El desarrollador ya ha mencionado que estará trayendo un botón que entonces funcionará más como la palanca que quizás ya estás acostumbrado a ver en otros emuladores o en la consola original, así que tengas en consideración sobre el futuro de este emulador. Otra limitación para mí sumamente grande es que no tenemos un botón para poder regresar al inicio de este emulador para poder cambiar entre juegos, así que desafortunadamente vas a tener que cerrar la aplicación y volver a abrirla si que quieres abrir otro juego y cambiar entre ellos, porque al momento de hacer este video no hay un botón para poder cambiar entre juegos. Obviamente, como típico emulador que hemos visto ya anteriormente, sí puedes utilizar un control para moverte, pero como puedes ver al momento de hacer este video también no puedes apagar los controles virtuales ni cambiar el tamaño de las pantallas, así que esa es una de las limitaciones a la hora de utilizar este emulador. Sí puedes utilizar el control, pero como puedes ver las pantallas son bastante pequeñas al jugar de forma horizontal, así que tengas en consideración a la hora de probar este emulador. En fin, mi recomendación a la hora de utilizar Folium es que quizás pruebes instalarlo utilizando un método alterno para ver cómo te va y si entonces vale la pena pagar por él. Si no tienes una alternativa para poder instalar aplicaciones fuera del App Store, pues puedes comprarlo y probarlo y ver cómo te va en tu dispositivo, y entonces si no te funciona bien, pues puedes pedir una devolución, un reembolso a Apple. Es bastante sencillo, así que mi recomendación es que lo pruebes y que veas cómo te va dependiendo de los juegos que quieres utilizar en tu iPhone o en tu iPad. En realidad, Folium es una alternativa, diría yo, decente si tienes un teléfono bastante poderoso, pero una vez más, todos estos emuladores de Nintendo 3DS, PlayStation 2, GameCube, Wii y todas estas consolas son un poquito más recientes y que requieren mucho poder, realmente están limitadas porque Apple no permite la función
de JIT tienes que utilizarlo a través de una computadora, y hasta que Apple no haga un cambio a su política de permitir esta función y que se pueda tener a través de aplicaciones que se instalan a través del App Store, realmente nunca vamos a tener un emulador que funcione 100% a la perfección. Aún en teléfonos sumamente poderosos o en tabletas poderosas quizás estaremos viendo un desempeño no tan excelente ni 100% perfecto comparado como lo podemos tener quizás en emuladores de Android, donde realmente eso no es un problema. Así que ten eso en consideración a la hora de pensar utilizar este tipo de emuladores en tus dispositivos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre este emulador Folium. ¿Ya lo estás probando? ¿Lo piensas probar? Déjame saber si tienes alguna duda o pregunta y con gusto te trataré de contestar esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final de este video, gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. También te invito a que te unas a nuestra comunidad de Telegram para que me puedas hablar directamente por ahí y preguntar cualquier cosa. Ahora sí, llegamos al final. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.